¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de vuelta de nuevo con su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a domingo, cuarto domingo de Pascua, el bien llamado domingo del Buen Pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy pues se celebra también el Día de las Madres. Queremos darle una felicitación a todas las madres en su día. Ayer y hoy, de hecho, lo celebramos. Así que muchas bendiciones para ustedes, mujeres valientes, que echan adelante a sus hijos contra viento y marea. A ustedes que sufren a veces el dolor de un hijo que se pierde o un hijo que ya no está entre nosotros. A ustedes que a veces han tenido que echar para adelante solas, pero han criado a sus hijos y les han inculcado la fe cristiana, la fe católica, para que puedan llegar al cielo. A ustedes, mujeres valientes, que Dios Todopoderoso las bendiga y las guarde y les conceda lo que su corazón le piden con anhelo. Y bien, la primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 14 y del 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, 14b al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en sus manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado
por la gran persecución, y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor, y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, en este día del Domingo del Buen Pastor, en muchos lugares se está celebrando también el Día del Seminario. Es un día muy oportuno para pedir por las vocaciones y pedir también por los pastores. Muy oportuno que el Papa que comienza su ministerio petrino, pues este sea su primer domingo como ya electo, ya a punto de inaugurar su ministerio como el nuevo Papa. Pedimos por él, por los obispos, por los sacerdotes, por todos los que están revestidos de esta autoridad espiritual, para que el Señor nos haga conforme a su corazón. Veamos que la figura del buen pastor es una figura muy antigua y muy querida en la iglesia desde los primeros tiempos. De hecho, se encontró dibujos plasmados en las catacumbas romanas como Jesús buen pastor. Es una de las primeras imágenes en dos dimensiones nada más que aparecen en las catacumbas como expresión del arte cristiano. Y qué curioso que sea precisamente la imagen de Jesús como pastor. ¿Y por qué celebramos el Domingo del Buen Pastor en este tiempo de Pascua? Porque hay una relación muy hermosa. Una vez que Jesús se entrega por todos, ahora Él ya resucitado va a dirigir a su pueblo. Fíjense que el libro del Apocalipsis que leímos como segunda lectura nos habla de este Cordero que está en el trono, que va a ser su pastor. O sea, Él como Cordero inmolado tuvo que pasar primero por el sacrificio y luego resucitado nos conduce como pastor de todo el rebaño. Un rebaño que no es pequeño, un rebaño que no se queda en una pequeña porción, por decirlo así, secta, un rebaño sectario, sino que es un rebaño que está conformado por gente de todos lados. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles acabamos de escuchar cómo se les dice a los judíos que ellos eran los primeros a quienes se les debía predicar, pero como no se sentían o se consideraban dignos del reino, pues ahora se les va a predicar a los paganos. Y ellos, pues sí, aceptaron la palabra y se convirtieron. Entonces comienza el libro del Apocalipsis con una visión hermosa. Había una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Y aquí habla de la totalidad de la iglesia, de la catolicidad de la iglesia. Esto es hermoso. Dice el libro, eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. ¿Quieres algo más católico? Pues aquí está plasmada la iglesia del Señor, la iglesia que Él quiso, y la iglesia que Él quiso dirigir ya una vez pasado por el sacrificio, el Cordero inmolado que ahora es pastor. Y un pastor que ha dado la vida por sus ovejas. Él ahora sentado en el trono gobierna y nos gobierna con sabiduría y con todo poder para que nadie se pierda. Dice el texto de Juan que acabamos de escuchar: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará
de mi mano. Y esto es muy consolador, saber que el Padre nos ha puesto en las manos de Jesucristo para que ninguno se pierda. Estamos llamados a la salvación, estamos llamados al cielo, somos herederos del cielo y Jesucristo ha dado su vida para que ninguno de nosotros nos perdamos. A veces hay ovejitas del rebaño que se extravían, que se pierden, que quieren andar solas. Y todos sabemos que esta imagen, aunque es muy rural, un pastor, unas ovejas, no vivimos en ese ambiente ahora, pero es una imagen que tiene un profundo contenido teológico y que tenemos que sacarle el jugo a ese contenido. Nosotros somos como un rebañito que está junto a su pastor y por eso el Señor nos invita a congregarnos. Pon esta imagen y piensa en el domingo, por ejemplo, un momento en el cual Dios nos invita, nos convoca para que nos reunamos como su pueblo, como ovejas de su rebaño en la misa dominical. Somos su rebaño y es bueno que nos congreguemos, que nos reunamos porque hemos sido convocados. Esa es la eclesía del Señor. Entonces las ovejitas que se aíslan, que viven solo en un micromundo y no hacen grande su vida uniéndose a la comunidad de creyentes, pues cuando ese micromundo se derrumba, pues se derrumban ellos también con su micromundo. En cambio, la persona que vive en el rebaño se apoyan entre sí y qué bonito es poder decir mi familia, no solamente la familia de sangre, que muchas veces puede ser muy pequeña o puedes estar muy alejado de ella. Mi familia es la iglesia. Mi familia son mis hermanos en la fe también. Entonces tu horizonte se ensancha y puedes sentirte mucho más arropado por la iglesia que son tus hermanos en la fe. Y la ovejita que se separa, la que vive su vida sola, la que ya no quiere volver a misa o la que ha renunciado a su fe católica, se la va a comer el lobo. Eso le pasa a todas las ovejas que se van fuera del rebaño, que se esgaritan, decían en mi país, que quieren andar sueltas. El lobo las amenaza y se las puede comer. Por eso Jesús sale a buscar a la oveja perdida para que no se las coma el lobo. ¿Y sabes quién es el lobo? El lobo es Satanás, que quiere devorar a los que han sido llamados por Jesucristo a la salvación. Él sale a buscarnos. Entonces, si andas por ahí perdido, esgaritado, si andas por ahí solo, recuerda que está un rebaño, una familia, un grupo ya esperando por ti, que es la iglesia. Y cada domingo nos reunimos para encontrarnos, para saludarnos, para abrazarnos. No solo veamos la iglesia como algún lugar bendecido donde yo voy a darle gracias a Dios, me siento y no veo a nadie y todos son como ajenos a mí. No, véelo como una familia y cada domingo es mi compromiso con el Señor porque me llama a estar con mis hermanos y estar con Él. Eso es muy hermoso, a dejarse pastorear por Él. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Evangelio. Nosotros sabemos oír la voz de Jesús donde nos habla en la conciencia, nos habla en la Sagrada Escritura, por supuesto, me habla en la liturgia, a través de los signos litúrgicos, me habla a través de mis pastores legítimos, a través del Santo Padre. Tenemos Papa Nuevo, bendito sea Dios. Vamos a escuchar qué nos trae. Nada nuevo en el sentido de que la revelación es una sola, pero escuchémoslo con atención, prestémosle cuidado. Los obispos, también a los sacerdotes, son nuestros pastores a quienes Dios ha puesto allí para que ejerzan esa función de enseñar, de santificar, de pastorear también a la grey del Señor. Es el Señor quien los pastorea, es el Señor quien los alimenta en la Eucaristía. Nadie nos arrebatará de su mano. Dios no quiere que te pierdas. Y aunque quieras andar suelto, Dios va a hacer lo que quiera hacer, lo que necesita hacer para volver a traerte a su corazón, porque no quiere que te pierdas. Tu vida vale mucho, muchísimo, y el Señor te valora en su justa medida. Celebremos pues este domingo del Buen Pastor en este tiempo pascual, sabiendo que el Señor resucitado ya ha pasado por todo lo que tenía que pasar y este cordero inmolado que aparece en el Apocalipsis ahora es el que va a ser nuestro pastor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.